Hola, soy Eleia Tadapur. Bienvenida a Cría Conciencia. En este podcast vamos a integrar los saberes de la neurobiología del apego seguro, el respeto por el desarrollo fisiológico y los tiempos de la infancia con la maternidad real y posible, de una mamá a otra. Y aunque vamos a hablar de maternidad real, la invitación está abierta a todas las personas involucradas o simplemente interesadas en criar. Hay una pregunta que aparece muy seguido en las primeras semanas con un bebé y que la respuesta es la clave para incorporar una mirada centrada en tu cría. La pregunta es esta: ¿qué hago con mi bebé cuando está despierta? No cuando llora, no cuando come, no para acompañar su sueño. Cuando está despierto, alerta, mirando el mundo. Cuando acabas de cambiarle el pañal y tiene por delante un rato de vigilia y vos te preguntás: ¿y ahora? Lo entretengo, le pongo algo adelante, lo siento para que vea mejor, lo pongo boca abajo para que fortalezca el cuello. Es una pregunta honesta y viene cargada de algo que vale la pena nombrar: una incomodidad con el no hacer, una sensación de que si no estamos activamente estimulando, enseñando, proponiendo algo, estamos fallando, que el tiempo que pasa sin que ofrezcamos una actividad es tiempo perdido. Y entiendo también de dónde viene eso. Vivimos en una cultura que le tiene mucho miedo al vacío, que asocia el hacer con el cuidar, que nos enseñó que una buena mamá es una mamá que siempre está activa con su bebé, que lo entretiene, que le habla, que le canta, que lo estimula, que si se aburre, algo está saliendo mal. Además, la industria del bebé construyó un universo entero alrededor de esa incomodidad. Hay un objeto para cada momento, una propuesta para cada etapa. Algo colorido, algo musical, algo que se mueve, algo que dice que estimula el desarrollo cognitivo. Y todo eso refuerza la idea de que sin esos objetos, sin esa estimulación, al bebé le falta algo. En este episodio vamos a ir a un lugar diferente. Vamos a explorar por qué el suelo, esa superficie tan simple, tan aparentemente pasiva, tan poco vendible, es en realidad el primer gran maestro de nuestra cría. Y vamos a ver que a veces la respuesta más poderosa a ¿qué hago? Es tiempo en el suelo, estando cerca y confiando. Sé que eso puede sonar demasiado simple, incluso puede sonar a poco. Por eso vamos a entender juntas, despacio, por qué no lo es. Para entender por qué el suelo importa tanto, hay que empezar por recordar de dónde viene nuestro bebé. Y esto lo nombramos en el episodio anterior, pero acá vale la pena profundizarlo desde el ángulo del movimiento. Adentro del útero, el bebé vivía en suspensión. Flotaba en líquido amniótico, protegido de la gravedad, constantemente mecido por el movimiento del cuerpo que lo contenía. El tono muscular no necesitaba sostener nada. No había superficie contra que empujarse, no había peso que manejar. El cuerpo existía en un estado de flotación casi permanente. Y después del nacimiento, en un instante, todo eso cambia. La gravedad, que antes era casi irrelevante, se convierte de repente en la fuerza dominante en cada momento de vigilia. El cuerpo tiene que aprender a relacionarse con ella, desde cero, desde la primera vez, con toda la paciencia y el tiempo que ese aprendizaje requiere. Y ese diálogo entre el cuerpo y la tierra, ese proceso de aprender a manejar el propio peso, es uno de los aprendizajes más fundamentales de toda la vida. No es solo un aprendizaje motor, es un aprendizaje profundamente sensorial y neurológico. Cada vez que el cuerpo del bebé presiona contra una superficie, recibe información: cómo se distribuye el peso, dónde hay resistencia, qué pasa cuando empujo con esta pierna o cuando giro esta parte. El sistema nervioso está construyendo, a partir de esas experiencias repetidas miles de veces, un mapa del propio cuerpo, una comprensión desde adentro de qué es este cuerpo, cómo funciona y qué puede hacer. Y eso no puede construirse en el aire, no puede construirse flotando en el agua de una bañadera inflable, ni suspendido en un arnés, ni sentado en un asiento que lo sostiene artificialmente. Necesita el contacto con una superficie real, firme, que devuelva información. Necesita el suelo. Como describe Esther Telen, el movimiento emerge de una danza constante entre lo que el cuerpo puede, lo que el ambiente ofrece y lo que la cría quiere alcanzar. Y como observó Pickler durante décadas, cuando hay libertad para explorar,
Cada bebé encuentra su propio camino a través de esas experiencias, con variaciones individuales enormes en el cómo y el cuándo, pero con una coherencia interna que no necesita ser dirigida desde afuera. Todo lo que viene después, el gateo, la postura vertical, caminar, trepar, correr, está construido sobre esa base y esa base se construye en el suelo. Emmy Pickler fue una pediatra húngara que dedicó décadas de su vida a observar el desarrollo motor de los bebés con una atención y una paciencia que pocas personas han tenido. Trabajó primero con familias en su consultorio privado en Budapest, donde empezó a notar algo que le llamaba la atención. Los bebés, a quienes se les daba libertad de movimiento, sin ser colocados en posiciones que no habían alcanzado solos, sin ser ayudados a hacer cosas antes de estar listos, se desarrollaban de una manera diferente, no más lenta, sino más sólida, más fluida, con una calidad de movimiento que los bebés intervenidos no tenían. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, Pickler asumió la dirección del Instituto Loxi, un hogar para bebés y niños pequeños en Budapest, y ahí implementó sus principios de manera sistemática, documentando con muchísimo rigor el desarrollo de cientos de bebés a lo largo de años. Los resultados fueron notables y desafiaron lo que en ese momento se creía sobre el desarrollo infantil. Se suponía que los bebés en instituciones, sin el vínculo individual con una madre, sin la estimulación de un entorno familiar, sufrirían retrasos. Sin embargo, los niños del OXI no solo alcanzaban todos los hitos del desarrollo en tiempos completamente esperables, lo hacían con una coordinación, una gracia y una competencia corporal que frecuentemente superaba la de bebés criados en familias convencionales, donde se usaban más intervenciones, más objetos de estimulación y más ayuda del adulto. Y más significativo que los hitos en sí era lo que Pickler observaba en la actitud de esos bebés. Mostraban mayor iniciativa, mayor capacidad de concentración sostenida. Podían estar largo tiempo inmersos en una exploración sin necesitar la atención del adulto para seguir. Y cuando se encontraban con un obstáculo físico, algo que todavía no podían hacer del todo, persistían. Lo intentaban de otra manera. Lo intentaban de nuevo. No se rendían ni buscaban ayuda de inmediato. Pickler atribuía eso a algo concreto. Esos bebés tenían la experiencia acumulada de haber resuelto problemas solos. Cada vez que habían encontrado un desafío motor, ¿cómo giro? ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo me doy vuelta para quedar boca arriba de nuevo? Lo habían resuelto con sus propios recursos. Y esa experiencia repetida construía algo que iba mucho más allá de la habilidad motora. Construía la certeza interna de que el propio cuerpo puede, que cuando hay un problema, hay una solución que puede encontrarse desde adentro. Esa certeza, Pickler la veía como la raíz más profunda de la autonomía. No la autonomía entendida como independencia precoz, como un bebé que no necesita a nadie, sino la autonomía como confianza en los propios recursos, como la capacidad de enfrentarse a lo desconocido sin derrumbarse. Y todo eso empezaba en el suelo, en el diálogo silencioso entre el cuerpo de la cría y la tierra. Lo que el suelo le da a nuestra cría no es músculo ni coordinación como fin en sí mismo, es la experiencia íntima, construida desde adentro, de que su cuerpo sabe. Entender el trabajo de Pickler nos lleva inevitablemente a preguntarnos qué pasa cuando hacemos lo contrario. Cuando intervenimos, cuando colocamos al bebé en posiciones que no alcanzó solo, cuando lo ayudamos a hacer cosas para las que todavía no está listo. Y antes de entrar en esto, quiero decirlo con claridad. Nada de lo que vamos a explorar acá es para generar culpa. Nada. Estas prácticas están por todos lados porque nadie nos explicó lo que hay detrás. Las casas de artículos para bebés están llenas de objetos diseñados para sentar, parar y desplazar a los bebés que todavía no llegaron a esas posiciones por sí solos. Y están ahí porque alguien los fabricó, los puso en una vidriera y los recomendó gente con buenas intenciones también. No quiero marcar villanos en esta historia, solo información que todavía no circula suficiente. Dicho eso, ¿qué pasa cuando sentamos a un bebé que todavía no puede sentarse solo? Pasa algo concreto y observable. Ese bebé está en una posición que no construyó. No sabe cómo llegó ahí.
No tiene los recursos musculares para sostenerla con comodidad. Los músculos del tronco todavía no tienen la fuerza necesaria porque esa fuerza se construye precisamente en el proceso de llegar a sentarse desde el suelo. Si se inclina hacia un lado, no sabe cómo volver al centro. Si cae hacia adelante, no puede protegerse. Y si quiere salir de esa posición, no sabe cómo. Pickler lo observó con mucha precisión. Los bebés sentados prematuramente con apoyos mostraban tensión. Su respiración cambiaba. Su exploración se detenía o se volvía más ansiosa. Estaban atrapados en una postura que no habían elegido y de la que no podían salir. En cambio, el bebé que llega a sentarse solo, después de semanas de rodar, de empujarse desde el suelo, de encontrar el equilibrio de a poco, de caer y volver a intentarlo, ese bebé puede sentarse cómodamente porque tiene todo lo que necesita para sostener esa postura. Puede jugar con libertad mientras está sentado. Puede girar el tronco, alcanzar en todas las direcciones sin perder el equilibrio, y puede salir de esa posición cuando quiere porque sabe cómo llegó ahí. La diferencia no está en el hito en sí, está en el camino. Lo mismo ocurre con los dispositivos que sostienen al bebé de pie o que lo desplazan antes de que pueda desplazarse solo. La idea detrás de muchos de estos objetos es que fortalecen las piernas o preparan para caminar. Pero lo que realmente necesitan las piernas para aprender a caminar no es que las muevan desde afuera. Es el proceso de descubrir cómo cargar el propio peso, cómo encontrar el equilibrio, cómo dar un paso desde la propia iniciativa. Ese proceso solo puede ocurrir cuando el bebé lo hace solo, desde adentro. Hay algo más que vale nombrar. Cuando el adulto interviene constantemente, cuando siempre llegamos antes de que la cría llegue sola, le estamos dando un mensaje sin palabras de que necesita nuestra ayuda para moverse por el mundo, que su cuerpo solo no alcanza. Y ese mensaje, repetido muchas veces, también deja huella. En el episodio 5 exploramos los reflejos primitivos, esos patrones automáticos con los que la cría llega al mundo, el reflejo de Moro, el tónico asimétrico del cuello, el de prensión palmar, que son los cimientos desde los que se construye todo el movimiento voluntario posterior. Hoy quiero agregar una pieza a esa imagen, porque el suelo es exactamente donde esa integración ocurre, y la manera en que ocurre tiene que ver no solo con el espacio físico, sino con algo más. Los reflejos no se integran solos en el vacío, se integran a través del movimiento, y ese movimiento siempre ocurre en un contexto relacional. El bebé está siendo sostenido, cargado, mecido, colocado en una superficie que invita a cierto tipo de esfuerzo natural. Cada una de esas experiencias le da al sistema nervioso información para seguir madurando. Cada vez que el cuerpo empuja contra el suelo, cada vez que la cabeza gira y el brazo la sigue, cada vez que los dedos se abren y cierran alrededor de algo, el sistema nervioso está completando un trabajo que empezó en el útero. Y hay algo más que importa de manera muy profunda. La calidad de ese contexto relacional influye directamente en si esos patrones primitivos dan lugar a una organización más madura o si persisten. La consistencia con que se sostiene al bebé, el ritmo, la capacidad del adulto de recibir el malestar de la cría sin apurarse a resolverlo ni alejarse de él. Todo eso forma parte del ambiente en el que el sistema nervioso termina su trabajo. Dicho de otra manera, el suelo es necesario, pero no es suficiente. La presencia del adulto que acompaña a ese suelo es parte constitutiva del desarrollo. Un bebé en el suelo con una presencia adulta tranquila y disponible tiene una experiencia completamente diferente a un bebé en el mismo suelo con una presencia adulta ansiosa o ausente. Su sistema nervioso lee esa diferencia, y esa lectura afecta cómo se mueve, cuánto se anima a explorar, qué tan seguido levanta los ojos buscando la señal de que todo está bien. Esto conecta directamente con lo que exploramos en el episodio 6 sobre el cuerpo como hábitat. El cuerpo de quien cuida no es el telón de fondo, es parte del ecosistema donde la cría madura. Y en el contexto del movimiento libre, eso se traduce en algo muy concreto. La mirada tranquila del adulto es tan importante como la superficie firme del suelo. En cuanto a los reflejos,
La gran mayoría de las veces, cuando hay libertad de movimiento y una presencia adulta consistente y disponible, los reflejos primitivos se van integrando de manera natural a lo largo de los primeros meses. Es un proceso que ocurre solo cuando las condiciones están dadas. Pero a veces, si notas que ciertos patrones automáticos siguen siendo muy dominantes, más allá de los primeros meses, o que hay algo en el movimiento de tu bebé que te genera preguntas, vale la pena mencionarlo en el próximo control pediátrico, idealmente con profesionales que estén formados con esta mirada. No para alarmarse, sino para consultar con alguien que pueda mirar con vos y acompañarte en esa observación. Hay algo que nadie nos prepara para hacer y que resulta ser una de las habilidades más valiosas de toda la crianza temprana: observar sin intervenir. Parece simple. No lo es, porque cuando el bebé está en el suelo y está en el límite de algo que todavía no puede del todo, intenta alcanzar algo que está un poco más lejos, pugna por darse vuelta, se concentra con todo su cuerpo en algo que todavía no resolvió, el impulso del adulto es ayudar, acercar el objeto, dar vuelta al bebé, hacer por él lo que todavía no puede solo. Ese impulso viene de un lugar hermoso, viene del amor, del deseo de que no sufra, de la incomodidad de ver el esfuerzo sin aliviarlo. Y también, hay que decirlo, viene a veces de nuestra propia ansiedad, de las ganas de que llegue ya al próximo hito, de la incomodidad de no saber si lo que estamos viendo es normal, de la sensación de que si no hacemos algo, no estamos siendo buenas madres o buenos cuidadores. Pero hay una diferencia entre el esfuerzo que desborda y el esfuerzo que construye. El bebé que está trabajando en algo que está justo en el límite de sus capacidades actuales está haciendo el trabajo más importante de su desarrollo. El sistema nervioso está aprendiendo, las conexiones se están formando, y si llegamos antes de que llegue él, eso no puede ocurrir. Pickler hablaba de la observación como una práctica, no como pasividad, no como estar ahí tirada mirando el techo mientras el bebé hace lo suyo, sino como una forma activa y exigente de presencia. Observar implica conocer, implica aprender a leer a esa cría en particular. ¿Qué puede hoy que ayer no podía? ¿Qué tipo de esfuerzo la motiva y qué tipo de esfuerzo la desborda? ¿Cuándo la incomodidad es parte del proceso y cuándo genuinamente necesita que la alcemos? Ese conocimiento solo se construye mirando, despacio, con confianza, y se construye diferente para cada bebé, porque cada bebé es diferente. La observación también nos da algo a nosotras, la posibilidad de descubrir quién es realmente nuestra cría. Cuando dejamos de dirigir, de proponer, de intervenir, empezamos a ver qué le llama la atención, cómo resuelve los problemas, con qué intensidad se concentra, qué la hace reír. Hay algo extraordinario en observar a un bebé en movimiento libre. Es ver a alguien siendo completamente ella misma, sin filtros, sin expectativas de nadie. Y la mirada del adulto hace algo más, algo que es central. Es una señal de seguridad. Cuando el bebé levanta los ojos del suelo y encuentra los ojos de quien lo cuida, tranquilos, disponibles, sin ansiedad, algo en su sistema nervioso recibe información. Esto está bien, puedo seguir. Cuando encuentra ansiedad o preocupación o una mano que ya viene a ayudar antes de que la necesite, la señal es diferente. El suelo deja de sentirse seguro. La presencia tranquila del adulto es literalmente parte de lo que hace que el movimiento libre sea posible. Observar es una forma de amor. Es decirle a tu cría sin palabras: te veo, confío en vos y no necesito cambiar nada de lo que estás haciendo ahora. Sobre lo práctico. ¿Y yo qué hago mientras el bebé está en el suelo? La respuesta puede ser muchas cosas. Puedes estar cerca en el suelo también, simplemente presente. Puedes hacer algo con las manos mientras mantienes la mirada disponible. Puedes estar quieta y respirar. Lo que ayuda es evitar la pantalla porque cambia la calidad de la atención de manera muy concreta y el bebé lo registra. Y también ayuda a evitar la conversación constante, la evaluación de cada movimiento, el muy bien y el mirá lo que haces cada 2 segundos. No porque el silencio sea siempre mejor que las palabras, sino porque el bebé en movimiento libre
necesita que confiemos en que lo que hace tiene valor aunque no lo festejemos. Ahora, algunos detalles de cómo se ve esto en la vida cotidiana. En los primeros meses, desde el nacimiento, en estas primeras semanas, los momentos de vigilia son cortos, a veces apenas 10 o 15 minutos entre una toma y el siguiente sueño. Y en ese tiempo, nuestra cría no necesita mucho, necesita espacio, libertad y presencia. La posición que Pickler recomendaba para los primeros meses es boca arriba, no boca abajo, no sentada, no en ningún asiento. Boca arriba, sobre una superficie firme, con libertad total para mover piernas, brazos y cabeza. Boca arriba, y vale la pena decirlo, es la posición en la que el bebé puede ver el mundo, puede explorar el espacio con los ojos, puede descubrir sus propias manos cuando aparecen en su campo visual, cosa que ocurre de manera espontánea y que es uno de los descubrimientos más fascinantes de los primeros meses. Puede sentir el peso de su cuerpo contra la superficie y empezar a aprender, de a poco, cómo moverse dentro de ese peso. El cuerpo mismo es el primer y más rico objeto de exploración. No necesita nada más. En cuanto a la superficie, una manta de algodón o de lana sobre el piso es perfectamente suficiente. No hace falta ningún producto especial. De hecho, una superficie demasiado blanda, una colchoneta muy mullida, por ejemplo, le da menos información al cuerpo porque no hay nada firme contra qué empujarse. El suelo firme, con una manta que le dé algo de calidez y textura, es lo que el cuerpo necesita. La ropa que mejor acompaña este proceso es la que no restringe, que las piernas puedan abrirse, flexionarse, estirarse, moverse con libertad, que no haya nada que apriete en la cintura o en las rodillas. Los badis, las remeras, los mamelucos sin pies apretados funcionan bien. Sobre el entorno y los objetos, en los primeros meses la visión todavía está muy en desarrollo. Un recién nacido ve con claridad a una distancia corta, la distancia aproximada al rostro de quien lo sostiene al amamantar. Lo que más atrae su mirada en estas primeras semanas no es ningún objeto ni ningún juguete. Es el rostro humano, la voz conocida, el contraste de la luz que cambia en el ambiente, los sonidos cotidianos de la casa. Todo eso ya es información suficiente y rica para un sistema nervioso que está aprendiendo el mundo. Cuando el bebé empieza a descubrir sus manos, alrededor de los 2 meses, aunque hay mucha variación individual, y empieza a querer tocar lo que mira, pueden aparecer los primeros objetos. Y acá hay algo concreto importante. Antes de que haya desplazamiento, un objeto que rueda o se escapa cuando el bebé lo toca no le ofrece nada valioso. No hay manera de ir a buscarlo. Solo genera frustración que no tiene ningún propósito. El clásico ejemplo picleriano es el pañuelo de seda, liviano, suave, que responde al movimiento de la mano sin escaparse, que cambia de forma con cada gesto, que no pesa ni molesta. Una argolla de madera que puede estar disponible al alcance de las manos también funciona bien cuando el bebé ya tiene esa capacidad de alcanzar. Objetos simples, de materiales naturales, que se quedan donde están y que responden al contacto sin desaparecer. No hace falta mucho. De hecho, demasiados objetos pueden distraer y fragmentar la atención de una manera que no favorece la concentración. Un solo objeto a la vez, o ninguno, suele ser más que suficiente. A partir de los 3 o 4 meses, cuando el tono muscular va creciendo y el bebé empieza a moverse con más intención, gira la cabeza con propósito, empieza a empujarse con los pies, se orienta hacia lo que le llama la atención, empieza a intentar darse vuelta, el suelo se convierte en un espacio cada vez más activo. En esta etapa, el bebé empieza a querer llegar a cosas, a interesarse en objetos que están un poco más allá, a extenderse, a orientarse, a moverse hacia lo que le atrae. Y cuando todavía no puede, a veces protesta. Esa incomodidad, cuando el adulto la acompaña con presencia cercana y tranquila, sin resolver de inmediato, pero sin alejarse, forma parte del proceso natural. No hay que eliminarla ni temerle, hay que estar cerca. Lo que cambia en la práctica en esta etapa es principalmente el espacio disponible. Tiene que ir creciendo a medida que nuestra cría tiene más capacidad de moverse. Un espacio que era suficiente a los 2 meses puede empezar a quedarse chico a los 5.
La cría que empieza a rodar necesita poder rodar sin encontrar inmediatamente un obstáculo. Los objetos disponibles también pueden ir siendo un poco más variados. Algo para agarrar, algo con textura, algo que suene suavemente cuando se manipula, algo que tenga interés sensorial real. Siempre simples, siempre de materiales naturales, si es posible, madera, tela, algodón. No hace falta que sean juguetes en el sentido comercial del término. Una cuchara de madera, un trozo de tela con textura, un sonajero sencillo. Esos objetos invitan a la exploración real mucho más que un juguete de plástico con luces y sonidos que hace todo solo. Algo importante. Los objetos que están disponibles deberían poder ser alcanzados por el bebé, no colocados en su mano, sino puestos en el espacio de manera que la cría pueda orientarse hacia ellos y alcanzarlos con su propio esfuerzo cuando esté lista. Esa diferencia entre recibir algo en la mano y llegar a algo con el propio cuerpo es justamente la diferencia entre que el objeto sea un regalo y que sea un logro. Lo que no cambia en ninguna etapa es la actitud del adulto. Seguir cerca, seguir confiando, seguir mirando antes de intervenir. Y sobre el llanto en el suelo. A veces el bebé llora y eso merece una respuesta siempre. Lo que Pickler proponía no era ignorar el llanto ni esperar a que se callara solo, sino distinguir. ¿Está procesando algo que todavía no puede? ¿Está en el límite de un desafío que la motiva aunque la incomoda? ¿O genuinamente necesita ser alzada ahora porque tiene hambre o sueño o simplemente necesita el cuerpo de quien la cuida? A veces una voz suave y cercana es suficiente. A veces acercarse y poner una mano es suficiente. Y a veces alzarla es exactamente lo correcto. Saber distinguir eso es algo que se aprende con el tiempo, mirando a ese bebé en particular. No hay una regla universal. Hay presencia y hay el conocimiento que la observación paciente va construyendo. Quiero dejarte una imagen para cerrar este episodio. Imagina a tu bebé en el suelo, boca arriba, las piernas moviéndose en el aire, los brazos explorando el espacio alrededor, los ojos siguiendo algo que está un poco más allá, concentrada, no pidiendo nada, completamente habitando su propio mundo. Ese bebé no está solo, no está abandonado, no está sin estimulación. Está haciendo uno de los trabajos más complejos y más importantes de toda su vida. Aprender que su cuerpo existe, que tiene peso y extensión y capacidad. Aprender que cuando hay un problema hay recursos para resolverlo. Aprender en el fondo que puede confiar en sí misma. Y vos cerca, mirando sin intervenir, eso es una de las formas más activas y más amorosas de presencia que existen. No porque no estés haciendo nada, sino porque estás haciendo algo que requiere una confianza enorme. Confiar en su potencia. Confiar en que tu cría ya trae dentro de sí la sabiduría para moverse, para descubrir y para crecer. Y que tu función en ese momento es proteger ese despliegue sin apurarlo. Eso no significa que siempre sea fácil. Hay momentos en que la ansiedad de que ya debería poder es grande, hay días en que simplemente no tenemos la calma suficiente para observar y queremos hacer algo ya. Todo es humano y cada vez que podemos volver a la confianza, aunque sea por un rato, estamos haciendo algo valioso. Criar con conciencia no significa hacer siempre lo correcto. Significa volver una y otra vez a la confianza en el proceso. Gracias por acompañarme en este episodio de Cría Conciencia. Como siempre, en la descripción encontrarás todas las fuentes y referencias que mencionamos hoy, más recursos para profundizar sobre el movimiento libre. Te espero en el episodio 8, donde vamos a seguir explorando el cuerpo en movimiento, ahora desde la perspectiva de los patrones más básicos que organizan cómo nos relacionamos con el mundo. El ceder, el empujar, el alcanzar, el sostener. Los movimientos más silenciosos y más fundamentales de todos. Recordá suscribirte al canal para recibir los nuevos episodios y sumarte a la comunidad en Instagram. Respirá, confía. Estás haciendo lo más importante que un ser humano puede hacer: acompañar el despertar de otra conciencia con amor.